Hola, ¿cómo les va? En este encuentro de hoy vamos a tratar de reflexionar sobre la evolución del significado de la palabra en la infancia. Cuando nosotros veíamos la etapa prelingüística, habíamos mencionado la palabra señal como aquella que es indicador o anticipador de algunas conductas esperadas. Ante la producción de una palabra por parte de los adultos, los bebés reaccionan de una manera determinada, pero sin embargo, esa respuesta no nos da cuenta de un significado. Simplemente es una señal de señales, la palabra que anticipa algún hecho que acontece seguidamente. En cambio, cuando nosotros ya estamos observando el desarrollo durante el primer nivel lingüístico, entre el año aproximadamente y los 5 años, vamos a poder reconocer la evolución del significado de la palabra. Para entenderlo, vamos a tomar conceptos de Vygotsky. En tanto, él consideraba que la palabra tenía dos componentes fundamentales. Esos dos componentes fundamentales de la palabra son, por un lado, la referencia objetal y por otro lado, el significado. Ahora, esa referencia objetal y ese significado no van a ser idénticos en las distintas etapas de la vida, es decir, no permanecen inmutables, cambian, mutan de acuerdo a nuestro desarrollo. Por un lado, es importante diferenciar la referencia objetal del significado. ¿Qué es la referencia objetal? Es aquella que designa al objeto. Es esa etiqueta verbal, como le dice Rondal, ¿no? Es esa etiqueta verbal que evoca al objeto o evoca a una acción, en definitiva. Es decir, que esa referencia objetal liga a los rasgos del objeto o de la acción misma que se esté mencionando y establece relaciones. Esas relaciones van a ser muy primarias, ya que van a estar fundamentalmente ligadas a lo senso-perceptivo. En cambio, si nosotros consideramos al significado, vamos a reconocer que el significado va a separar los rasgos del objeto. Estos rasgos característicos del objeto que tal vez comparten con otros objetos y que tienen otros nombres, pero que conforman ciertas particularidades o ciertas características que le hacen compartir de alguna manera el concepto. Es decir, que en el significado vamos a encontrar no solo la separación de los rasgos, sino también la posibilidad de que estos sean generalizados y que en definitiva podamos incluir esta palabra, este nombre, a un sistema categorial. La diferencia con el significado es que el significado tiene una base estructural. Ahora, en el tiempo, en el desarrollo, lo primero que va a alcanzar el niño o la niña va a ser la referencia objetal. Y esa referencia objetal, aproximadamente entre los 2 y 3 años y medio, va a volverse estable. ¿Qué quiero decir con esto? Que en definitiva la referencia objetal, ese nombre de esa cosa que nombro, va a tener un valor referencial para ese niño o esa niña, en tanto se den ciertas particularidades. Es decir, ese significado inmediato va a tener un gradual desarrollo y va a depender de factores. ¿De qué factores depende?
Depende de la situación en la que se encuentra en ese momento, de el lugar, el espacio físico donde se dice la palabra. Depende de quién la dice. No es lo mismo que la persona que dice la palabra sea una persona muy próxima, el cuidador de ese niño, la mamá, el papá. En cambio, si es un desconocido, posiblemente no tenga un valor referencial. Y también los gestos indicadores que se acompañan con la palabra, que están junto con esa palabra dicha por el adulto. Entonces, en este sentido, va a ir desde los 2 años hasta aproximadamente los 3 años y medio, logrando emanciparse de estos factores. Primero va a emanciparse del espacio físico, luego de quién dice la palabra que dice y por último de los gestos indicadores. Por eso decíamos de la dificultad que tiene a veces los pequeños en la infancia de comunicarse telefónicamente, porque no tienen el gesto indicador que acompaña el mensaje de la palabra. Entonces, excepto con videollamadas, por supuesto. Entonces, en la medida en que va creciendo, va emancipándose de estos 3 factores. Ahora, ¿qué ocurre con el significado? A diferencia de la referencia objetal, el significado tiene una función generalizadora y a su vez analítica. Es decir, que más allá de designar los rasgos, los configura estos rasgos, los generaliza y a su vez los analiza. Esto va a permitir la posibilidad de que este significado entre a formar parte de un sistema categorial. Las categorías, los grupos, las clasificaciones. Pero aún el significado no es inmutable, va cambiando y va cambiando de acuerdo a nuestro desarrollo. En un primer momento, el significado establece enlaces de tipo afectivo. Si, por ejemplo, me dicen, mira qué lindo perro, y yo soy bien pequeña, de primera infancia, voy a relacionar perro con mi propio perro. Esta ligazón está siempre vinculada con las vivencias y lo más próximo de ese niño o de esa niña. Cada palabra que se dice en el entorno suscita la respuesta en el niño o el comentario por parte de ese niño en función a sus experiencias, a lo que es significativo en su propia vida. En cambio, esto para la primera infancia, en cambio, en la etapa escolar, vamos a ver que los enlaces son más de tipo práctico, más concretos, no tanto ligado a las experiencias propias, sino a lo que conoce ese niño sobre la realidad o sobre la palabra. Cuando nos transformamos en adolescentes y ya en adultos, a partir de la posibilidad de clasificar, vamos a establecer relaciones con esa palabra y sistemas categoriales. Estos cambios que se van produciendo en relación a la referencia objetal y al significado van a permitir también una competencia cada vez mejor o más ajustada en el discurso, tanto en el aspecto comprensivo como en el aspecto elocutivo. Siempre que nosotros vamos a analizar el desarrollo del lenguaje en la infancia o en la adolescencia, vamos a tener en cuenta que hay un aspecto que es
la comprensión del lenguaje y otro aspecto que es la elocución, el uso que yo hago del lenguaje que comprendo. ¿Mm? La posibilidad del desarrollo del significado me va a permitir a mí, en un último momento, establecer sistemas categoriales. Esos sistemas categoriales, que en definitiva son clasificaciones, son aquellos que me permiten establecer análisis y generalizaciones dentro del eje paradigmático de la lengua. El eje paradigmático tiene que ver con las diferencias o las semejanzas a nivel de concepto. Son sistemas de oposición conceptual. El eje sintagmático está ligado a los enlaces consecutivos de una palabra a la otra, enlaces concatenados. Y algunas palabras van a depender en su significado de las relaciones sintagmáticas. Por ejemplo, las palabras que tienen que ver con las relaciones parentales. No es lo mismo que yo diga el hermano del padre que el padre del hermano. Resultan ser vínculos diferentes. Entonces, la condición por la que yo entienda de quién estoy hablando va a depender del lugar que ocupa en la frase. El desarrollo semántico, que supone la referencia de la palabra al objeto, la separación de características y poder establecer sistemas categoriales, va a tener un curso, pero a su vez, en esa persona también se da un desarrollo sistémico. Si bien yo puedo establecer enlaces de tipo categorial, también el significado de la palabra va a ir atravesándome en los distintos momentos de la vida. ¿Por qué? Esa palabra está relacionada también con mis procesos psíquicos. Por eso es que va a ir cambiando. Va a estar ligada la palabra al desarrollo de la conciencia. Y en distintas etapas de mi vida, las palabras van a significar aspectos diferentes. Así también podemos reconocer, además del significado y de la evolución del significado, el sentido. El significado y el sentido son aspectos diferentes. El significado es estable, es compartido por una comunidad, es un sistema. En cambio, el sentido va a depender particularmente de la situación, del escenario particular, no es estable y se independiza de los sistemas categoriales. Yo puedo decir, por ejemplo, en un contexto determinado, la naranja. Y la naranja puede ser la fruta que comemos, puede ser un plástico, una tarjeta de crédito que ustedes reconocen y en un comercio les dirían paga con la naranja. Pero si estoy en una cancha de básquet y hablo de la naranja, no estoy hablando ni de la fruta ni de la tarjeta de crédito. Estoy hablando de la pelota que se usa para jugar al básquet. Entonces, justamente esa palabra tiene distintos sentidos de acuerdo a las situaciones y a los contextos que se presenten y el uso particular que hacemos de esta palabra en esa situación. Por esta razón queda como pregunta saber qué es lo que primero va a adquirir en la infancia un niño o una niña, el significado o el sentido. Esto puede quedar como pregunta y después lo conversamos.